Salmo 10 de los tiempos de angustia a la tranquilidad de la confianza. Debido a que este salmo no tiene título, en medio de varios salmos que sí lo tienen, y debido a que comparte algunos temas similares con el Salmo 9, algunos han pensado que originalmente era la segunda mitad del Salmo 9. Hay más razones para dudar de esto que para creerlo. Este salmo se sostiene por sí solo como un salmo de lamento por la aparente prosperidad de los inicuos, pero la máxima confianza en los juicios de Dios. No hay, a mi juicio, un salmo que describa la mente, los modales, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino de los impíos con tanta propiedad, plenitud y luz, como este salmo. Martín Lutero, citado en Spurgeon. A cuestionar el éxito de los malvados. 1:1-4. Cuestionar la aparente inactividad de Dios contra los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Aquí, el salmista hizo una pregunta bien conocida por quienes siguen a Dios: la preocupación, la ansiedad, por la aparente inactividad de Dios. El salmista sentía que Dios estaba lejos y que incluso se escondía en tiempos de tribulación. Y la presencia de Dios es el gozo de su pueblo, pero cualquier sospecha de su ausencia es una distracción sin medida. No es el problema, sino el ocultar el rostro de nuestro Padre, lo que nos corta hasta la médula. Spurgeon. 2. Tiempos de tribulación. De acuerdo a Maclaren, esta era una palabra rara en el antiguo vocabulario hebreo, utilizado únicamente aquí y en el Salmo 9:9. Significa interrumpir, por ejemplo, la esperanza de ser librado. Se transmite la noción de angustia intensificada hasta la desesperación. B. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Esto explica por qué el salmista estaba tan preocupado por la aparente inactividad de Dios. Ve al hombre malo y orgulloso que no solo persigue al pobre y aprueba a otros pecadores, bendice al codicioso, sino que también peca en contra de Dios, desprecia a Jehová, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y inmediatamente reconocemos que cualquiera que desprecia a Jehová es pecador. Sin embargo, el salmista pone aquí al que no busca a Dios y al que no piensa en Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, en la misma categoría que el que desprecia a Jehová. 2. Los hombres no buscan a Dios. Este es un gran pecado. Los hombres no piensan en Dios. Esto también es un gran pecado. El hombre tiene obligaciones para con Dios como su creador y soberano, y es un pecado descuidarlas. El hombre comete estos pecados a causa de la altivez de su rostro. Ignorar a Dios es una expresión de nuestra independencia y percepción de igualdad, o superioridad, con Él. 3. Pole observó que el orgullo está en el corazón, sin embargo, se manifiesta en el semblante, por lo tanto, a menudo se describe con miradas altivas. 4. Una cara descarada y un corazón roto nunca van de la mano. La honestidad brilla en la cara, pero la villanía asoma a los ojos. Spurgeon. V. Se puede decir del hombre orgulloso y malvado en este salmo: no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Al mismo tiempo, no puede dejar de pensar en Dios, como lo hace más tarde en el Salmo 10:11 y 13. Los pensamientos, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Tú no lo inquirirás. Por más que lo intente, no puede dejar de pensar en Dios. C. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Esta era la oración del salmista con respecto a los impíos. En otros salmos, esta es una expectativa confiada, como el Salmo 9:15, aquí es una oración sincera. Y no hay quien dispute la justicia de Dios, cuando colgará a cada Amán en su propia horca y arrojará a todos los enemigos de sus Daniels en su propio foso de leones. Spurgeon. 2:5-7, la altivez de los malos.
Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Aquí, el salmista protestó a Dios. No solo parecía que el malvado disfrutaba de una prosperidad constante, sino que lo hacía porque los juicios de Dios están muy lejos de su vista. Y podemos imaginar al salmista pensando, si tan solo Dios demostrara su juicio a este hombre inicuo, éste cambiaría sus caminos. Esto puede sonar como una queja contra Dios y en cierto sentido lo es. Sin embargo, debería verse más como una completa confianza en el gobierno y la autoridad de Dios. El salmista reconoció que los malvados nunca podrían prosperar a menos que Dios lo permitiera, así que apeló a Dios para que no lo permitiera. A todos sus adversarios desprecia, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude. El salmista examinó y expuso los pecados del impío, que no teme a sus enemigos. Hay orgullo y pecado en su corazón, en su boca, y debajo de su lengua. No es de extrañar que el salmista quisiera que Dios detuviera a este tipo de pecador. Y nos impresiona la frecuencia con la que el lenguaje perverso de los hombres que a menudo hoy en día no se considera pecado en absoluto se considera pecado en los salmos. Maldecir, mentir, amenazar, palabras perturbadoras y malignas, son todos destructivos. Provienen de alguien que no cree que Dios lo hará responsable. Bois. 2. Tales hombres que maldicen son hombres malditos. 3. Qué personaje tan acabado. Un blasfemo, un hombre engañoso y un bribón. 4. No quiere que ningún profeta le enseñe, ningún sacerdote que lo espíe, ningún rey que dirija por él. No necesita un Cristo que lo redima, ni un espíritu que lo santifique. No cree en la providencia, no adora a ningún creador y no teme a ningún juez. 3. 8 a 11. La violencia y la blasfemia de los impíos. Se sienta en acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. El salmista continuó su examen de los impíos, u hombres, que lo habían perturbado tanto. La clave de la naturaleza de este hombre malo es el secretismo. Acecho, escondrijos, sus ojos están acechando, acecha en oculto, se agacha. Mata al inocente. Otra característica del malvado se ve en cómo es un bravucón y enfoca su violencia contra el débil, al inocente, al desvalido, al pobre. No es lo suficientemente valiente ni honorable como para luchar abiertamente contra aquellos que podrían contraatacar eficazmente. Y, al desvalido, el estado patético de sus víctimas se muestra en la palabra reiterada desvalido, o pobre infeliz, Nev, que se encuentra solo aquí, Salmo 10. 8,10,14. 2. Desvalido, es una palabra que solo se encuentra en este salmo, VV. 8,10,14, que ha recibido varias explicaciones, pero probablemente se deriva de una raíz que significa ser negro, y por lo tanto viene a significar miserable, desventurado o similares. C. Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Para el salmista, esto empeoraba el asesinato, la opresión y la intimidación del malvado. Lo hacía todo acariciando la idea de que Dios lo había olvidado y que nunca vería su maldad contra los pobres y los desvalidos. Es común que los hombres piensen que Dios ha olvidado sus pecados simplemente porque a esos hombres les parece que fueron cometidos hace mucho tiempo. ¿No es una insensatez descuidar los pecados cometidos hace mucho tiempo? Los viejos pecados olvidados por los hombres permanecen firmes en un entendimiento infinito. El tiempo no puede arrasar con lo que se conoce desde la eternidad. Stephen Charnock, citado en Spurgeon. 2. Podemos decir con justicia que esto agregó blasfemia contra Dios a los muchos pecados del hombre inicuo contra la humanidad. Podemos imaginar la sangre del salmista hirviendo mientras pensaba en este pecador sonriente y seguro de sí mismo y en el placer que sentía por su pecado.
3. También notamos una gran diferencia entre el dolor en el creyente que teme que Dios ha olvidado, como en el Salmo 10:1, y el pecador que espera en vano y se consuela falsamente en la idea de que Dios ha olvidado. D. Una oración a Dios por protección y vindicación. 1. 12 a 13. Un llamado a Dios para que actúe. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. A. Levántate, oh Jehová. El salmista simplemente le pidió a Dios que actuara. Señor, este malvado encuentra consuelo en la idea de que no harás nada contra él. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano en contra de este impío. Y, no se dice en este salmo sin título, pero a menudo se asume que David escribió este salmo, porque está organizado en medio de varios salmos que se atribuyen específicamente a David, Salmos 3 a 9, 11 a 32. Sin embargo, sabemos que David es un hombre de acción valiente y con espíritu guerrero, no del tipo que se queda atrás pasivamente mientras los malvados asesinaban y aterrorizaban a los débiles e indefensos. La única excepción a esto sería si el malvado estuviera en un lugar de autoridad designado por Dios, como lo estuvo Saúl en Israel. Quizás este salmo fue un clamor de David para que Dios detuviera a Saúl, porque David sabía que no era su lugar levantar la mano contra el ungido del Señor. B. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? El salmista respondió a su propia pregunta en las siguientes líneas. Desprecia el malo a Dios porque dice en su corazón que Dios no lo inquirirá. Y la longanimidad de Dios, en lugar de llevar a alguien así al arrepentimiento, solo lo endurece en su iniquidad. Debido a que la sentencia contra una obra maligna no se ejecuta rápidamente, él piensa que no se ejecutará en absoluto. 2. Esta observación tiene una oración inherente. Señor, inquiere al malvado que te desprecia. 2. 14 a 15. Pedir la ayuda de Dios en vista de su bondad para con los desvalidos. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano, quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación. Tras una reflexión más profunda, el salmista reconocía que Dios en verdad ha visto, porque Él ve y se preocupa por el trabajo y la vejación del pobre y desamparado. B. Para dar la recompensa con tu mano, aquí está la confianza del salmista en los juicios de Dios. Ciertamente Él recompensará a los malvados por sus pecados. Dios ciertamente responderá al desvalido y será el amparo del huérfano. Se quebranta tú el brazo del inicuo. El salmista le pidió a Dios que ayudara al débil destrozando al inicuo, y al malo, y que persiga la maldad hasta que no halles ninguna. 3, 16 a 18, confianza en los juicios de Dios. Jehová es Rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Jehová es Rey eternamente y para siempre. El salmista comenzó casi con desesperación en sus tiempos de angustia. Termina con serena confianza en el reino de Jehová como el Rey eterno. Y Dios había sido declarado Rey de Israel mucho tiempo atrás, Éxodo 15:18, incluso cuando su pueblo rechazó su gobierno, 1 Samuel 8, 7-9. Si David escribió este salmo, especialmente durante un tiempo de persecución por parte de Saúl, las palabras Jehová es Rey eternamente y para siempre tendrían un significado especial al reconocer el reino de Dios incluso sobre el reino atribulado y disfuncional de Saúl. B. De su tierra han perecido las naciones. Recordar las victorias pasadas de Dios contra los crueles enemigos de su pueblo, en este caso, los cananeos que ocuparon su tierra, le dio al salmista una mayor confianza con respecto a la presente ayuda del Señor. Y todos fueron removidos o convertidos. Esto puede referirse a los cananeos. Qué misericordia que podamos decir esto de nuestro propio país. Una vez fue enteramente pagano, ahora ni una sola familia pagana en toda la tierra. Adam Clarke, hablando de su nativa Inglaterra. C. El deseo de los humildes oíste. Tú dispones su corazón, y haces atento tu oído. Esto continúa expresando la tranquila confianza del salmista. Dios no abandonará a los pobres y necesitados, sino que los ayudará y bendecirá.
Y David no dice, ¿has escuchado la oración de los humildes? Quiere decir eso, pero también significa mucho más. A veces, tenemos deseos que no podemos expresar, son demasiado grandes, demasiado profundos. No podemos vestirlos de lenguaje. En otras ocasiones, tenemos deseos que no nos atrevemos a expresar, nos sentimos demasiado abatidos, vemos demasiado de nuestra propia indignidad como para poder aventurarnos cerca del trono de Dios para expresar nuestros deseos. Pero el Señor escucha el deseo cuando no podemos o no nos atrevemos a convertirlo en la forma real de una oración. Spurgeon. 2. Con una maravillosa frase tú dispones su corazón. El salmista nos recuerda que la preparación espiritual del corazón es un gran regalo, una respuesta a la oración y una señal de la bendición de Dios. Seguramente nadie más que el Señor puede preparar un corazón para la oración. Un viejo escritor dice que es mucho más difícil levantar la gran campana hasta el campanario que tocarla después. Este testimonio es verdadero. Cuando la campana esté bien colgada, puedes tocarla con bastante facilidad, pero en esa elevación del corazón reside el trabajo y la labor. 3. Los humildes y oprimidos, sea lo que sea que sufran en el mundo, son los favoritos de Jehová. Que Él atienda a los mismos deseos de sus corazones, que tales corazones, preparados para la oración, sean tantos instrumentos de cuerda y sintonizados por la mano del cielo. 4. Donde Dios da un corazón que ora, es seguro que mostrará un corazón compasivo. Si Él prepara el corazón, también inclinará su oído. Trap. Vea la economía de la gracia de Dios. 1. Dios prepara el corazón. 2. Sugiere la oración. 3. Escucha lo que se ora. 4. Responde la petición. Aquel que tiene un clamor en su corazón por Dios, puede estar seguro de que ese clamor procedía de una preparación divina y que pronto llegará una respuesta. Ningún hombre jamás tuvo un clamor en su corazón después de la salvación, sino de Dios. El que sigue clamando, infaliblemente será escuchado. Clarke. D. Para juzgar. A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El salmista termina con la seguridad de la justicia de Dios aplicada a los impíos. Lo que comenzó con una sensación de desesperanza, en tiempos de problemas ha terminado con una tranquila confianza en la justicia y la victoria de Dios. Y el hombre de la tierra, hombres terrenales y mortales, que están hechos del polvo, y deben volver a él, como lo son los opresores del pueblo. 2. Bajo el gobierno de Dios, debe llegar el día en que ese hombre que es de la tierra ya no sea terrible. Estas fueron las palabras finales del Salmo, y constituyen una respuesta adecuada a su pregunta inicial.